Bueno, hola a todas, hola a todos. Saludos, confinados. Seguimos una sesión más con el tema de filosofía política. Hoy hablaremos de la filosofía política de Nicolás Maquiavelo. Como siempre, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Filosofía en la Cuarentena. Bien, en la clase anterior estuvimos hablando de la filosofía política de Platón. Hablamos de su teoría del filósofo gobernante, según la cual debían mandar los que sabían mandar. Hoy también vamos a dar una respuesta a esta pregunta acerca de quién debe mandar. Para ello, nos serviremos del pensamiento político de un filósofo bastante polémico. Hablamos de Nicolás Maquiavelo. También Maquiavelo se preguntó acerca de quién era el más apto para gobernar. De hecho, quizá os suene a vosotros y vosotras la expresión maquiavélico. Es alguien muy maquiavélico. Normalmente se utiliza esta expresión para referirnos a alguien que está como urdiendo planes ocultos en la sombra para conseguir cosas en beneficio propio. La pregunta en este sentido es obligada. ¿Fue Maquiavelo maquiavélico? Pongámonos en contexto. Si Platón pensó en la antigüedad, situaremos a Maquiavelo en el Renacimiento. Las reflexiones políticas de Maquiavelo tuvieron lugar entre los siglos XV y XVI. ¿Recordáis el Renacimiento? Esa vuelta a los orígenes griegos y latinos, ese contexto de la revolución científica, ese contexto de cambios políticos, caracterizado en este caso por el surgimiento de los burgos, de las nuevas ciudades. Toda esta serie de cambios, de nuevo, hace que la pregunta se formule igual, pero la respuesta sea diferente. ¿Cómo pensar en un buen político? ¿Quién es apto para gobernar dadas estas nuevas circunstancias, estas transformaciones sociales, políticas, económicas? Recordemos que para Platón el gobernante debía ser un virtuoso. Ya hemos dicho, la teoría del filósofo gobernante. Para él era la razón, clase racional la que debía gobernar a la pasión, a las clases pasionales, los guerreros, los artesanos. El filósofo gobernante reinaría en una sociedad que sería la mejor posible. No hay una mejor imaginable. Pero aquí vamos a hablar de un concepto interesante. Y es que la obra de Platón, La República, tiene un carácter fundamentalmente utópico. Utopía se forma con los términos griegos topos. El u es un privativo que significa no, y topos significa lugar. El pensamiento utópico es un pensamiento acerca de algo que por definición es irrealizable, aquello que no tiene lugar. En resumidas cuentas, Platón imagina cómo sería una sociedad si se gobernara por aquellos que mandan, si los que no mandaran obedecieran, si, demasiados condicionales, demasiado utópico. Sí, muy bien. Maquiavelo dirá que está fenomenal reflexionar sobre cómo podría ser una sociedad si pasaran ciertas cosas. Pero este es el problema principal del pensamiento utópico. Siempre piensa en condicional y precisamente lo que le interesa a Maquiavelo es pensar la política con los pies en la tierra. Entonces, para empezar, haremos referencia a un concepto fundamental del pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. Hacemos referencia al concepto de realismo político. Realismo, como veis, se opondría a la utopía, al utopismo. Frente a la sociedad imaginada, Maquiavelo pretende reflexionar sobre la política en sociedades reales, compuestas por personas de carne y hueso, con todos sus vicios y sus virtudes. Dicho de otro modo, a Maquiavelo le interesa hacer una reflexión sobre la política tal y como es, no tal y como debería ser. Pensad que nos situamos en un contexto, como hemos dicho, de la revolución científica. Copérnico estaba analizando científicamente, observando empíricamente los movimientos de los astros. Michelangelo también se basaba en sus observaciones anatómicas del cuerpo humano para componer sus obras de arte. Este papel protagonista de la ciencia será también relevante en la observación política de Maquiavelo. Por decirlo así, Maquiavelo quiere hacer una ciencia de la política, analizando empíricamente, basándose en sus propias observaciones de la sociedad y entendiendo que en ella tiene lugar un juego de fuerzas que están en conflicto. Para entender esto, diremos que no fue un pensador de la política en abstracto.
De hecho, no estuvo para nada alejado de la política. Por el contrario, formó parte de la primera línea de la política de su época, llegando incluso a ser un consejero. En este sentido, sus posiciones y algún tipo de decisiones que tomó le acarrearían consecuencias terribles. Cuando la familia de los Medici llegaron al poder, lo incluyeron en una lista de personas que estaban conspirando contra ellos. De hecho, Maquiavelo fue torturado y condenado a muerte. Pero con la llegada al poder del Papa León X se decretó una amnistía, según la cual se perdonaba la vida a todos los condenados. A partir de aquí, Maquiavelo se retiraría a una de sus propiedades, desde donde iniciaría una de las reflexiones políticas más interesantes del pensamiento político. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice Maquiavelo acerca de la política? Empecemos, como siempre, con una pregunta. ¿Una mala persona puede ser un buen gobernante? ¿Cuál debería ser la prioridad principal de la persona que manda? ¿Hasta dónde debería llegar para controlar a la sociedad? ¿Para evitar el caos? Como veremos, el planteamiento político de Nicolás Maquiavelo está bastante alejado del planteamiento político que hemos visto en la sesión anterior. Para empezar, diremos lo siguiente. A Maquiavelo no le interesa tanto quién gobierna, sino cómo gobierna. De hecho, su obra más conocida, El Príncipe, puede entenderse como un manual de instrucciones, una guía para gobernar de la manera más eficaz posible. ¿Y qué dice allí? ¿Qué dice en El Príncipe? Que un buen gobierno es un gobierno efectivo, capaz de controlar el desorden, capaz de garantizar el orden, la estabilidad política. Esto ha llevado a mucha gente a poner en boca de Maquiavelo una frase que seguramente habréis escuchado alguna vez. El fin justifica los medios. En realidad, Maquiavelo nunca pronunció esa frase con esas palabras. No se trata de que todo valga y que cualquier fin justifique los medios. En la filosofía política de Maquiavelo, esto hace referencia a lo siguiente. Para conservar la estabilidad en un Estado, a veces un determinado tipo de malas acciones son útiles, inevitables, necesarias, precisamente porque evitan un mal mayor. Se trata de entender que a veces, para mantener la estabilidad política, determinado tipo de acciones malas son necesarias, inevitables, porque precisamente permiten evitar un mal mayor. No se trata de que toda cosa valga para cualquier fin. Se trata de entender que determinado tipo de acciones negativas a veces son necesarias para evitar un mal mayor. Básicamente, lo que dice Maquiavelo es que hay que juzgar las acciones de los príncipes por los resultados de sus acciones. Como veis, la novedad del planteamiento político de Maquiavelo tiene que ver con alejarse de esa visión de la política como algo ideal, como algo que permite llegar a la paz y al amor universales. No, precisamente para Maquiavelo la política es esa especie de actividad que tiene que lidiar con la naturaleza humana, con esa naturaleza humana imperfecta. Por esto, lejos de ser solo el gobierno de una parte racional, la política, para Maquiavelo, tiene que ver con las traiciones, con el uso de la fuerza, con la violencia incluso, con medidas, como veis, poco edificantes, poco apetecibles. De hecho, para entender esta visión política de Nicolás Maquiavelo, podemos centrarnos en su concepto de virtud. Precisamente veremos que Maquiavelo entiende por virtud algo muy diferente a como se había venido entendiendo este concepto en la tradición que le precedió. Ya hemos dicho, por ejemplo, que la virtud en la filosofía política se entiende como una armonía, como un equilibrio en el que la parte racional controla las partes pasionales. Esto es lo que ha llevado a hablar de la virtud en la antigua Grecia como virtudes cardinales. Estas virtudes cardinales serían la prudencia, la templanza, la justicia y la valentía. Este tipo de virtudes cardinales se reformularían en la Edad Media, convirtiéndose en lo que la Iglesia denominó virtudes teologales. Estas eran la fe, la caridad y la esperanza. En fin, como veis, el concepto de virtud anterior a Maquiavelo tiene que ver con una buena manera de comportarse, con la bondad, con la fe, con cuestiones edificantes al fin y al cabo. Pero como decíamos, la concepción maquiavélica de virtud transformará totalmente este concepto. Entonces, ¿cómo entiende Maquiavelo el concepto de virtud? Para entenderlo, diremos que en el pensamiento de Maquiavelo, la virtud se contrapone a la fortuna. ¿Y qué es la fortuna? La
fortuna representaría a la diosa griega del azar. La fortuna representa aquello imprevisible, al desarrollo de las cosas cuando están dejadas a su propio albedrío. En el planteamiento de Maquiavelo, dejar las cosas a la fortuna se traduce en el caos a nivel político, el caos, la desorganización a nivel del Estado. En ese sentido, ¿cómo se contrapone la virtud a la fortuna? Precisamente, para controlar la fortuna será necesario el ejercicio de la virtud, pero no entendido como habíamos dicho antes, como aquellos rasgos que definen a las buenas personas. Para Maquiavelo, la virtud tiene que ver con el origen etimológico de esta palabra. Virtud proviene del término latino vir viris, que significa hombre, lo masculino. Maquiavelo, ni más ni menos, nos propone tomar medidas como buenos machotes para poner límites, para limitar a la fortuna. Así, el virtuoso sería el que actúa como un hombre poniendo límites, frenando a la fortuna. El virtuoso sería aquel que actúa como un hombre, como aquel que tiene que enfrentarse a la realidad tomando decisiones o realizando acciones desagradables. Vemos, pues, que el filósofo gobernante ya no se trata de ese filósofo que conoce teóricamente la idea de justicia, sino que el gobernante ideal es esa persona que conoce los entresijos de la sociedad, aquel que sabe qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Por decirlo en resumidas cuentas, el príncipe plantea el político ideal como alguien que es capaz de establecer estrategias, como un estratega a largo plazo. Para ilustrar esta idea, nos serviremos de una metáfora que utilizó el propio Maquiavelo. Él dijo que el político tiene que tener las habilidades de un zorro y de un león. El zorro tiene que ver con esas habilidades para el engaño, con esa astucia, y el león con el uso de la fuerza necesaria para imponer el orden. Básicamente, el buen político es aquel que es amado y temido a la vez. Alguien que cuenta con el apoyo del pueblo, pero que a la vez es temido por el pueblo y por lo tanto obedecido. Por si alguien aún no se ha dado cuenta, las ideas de Maquiavelo son profundamente actuales. De algún modo, lo que plantea Maquiavelo en El Príncipe es esa idea del político como un actor, como alguien que sabe que se presenta ante el público, que tiene que demostrar cierta imagen ante el público y por lo tanto alguien que tiene que reflexionar acerca de qué dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, a quién lo dice. Si en Platón la cuestión era ¿cuál es la idea de justicia?, ahora las preguntas son menos teóricas, más prácticas, más tácticas. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo? ¿Cómo me afectará eso? ¿Cómo cambiará la visión que el pueblo tendrá de mí como gobernante? ¿Saldré mejor parado de esa decisión? ¿Aumentará la estabilidad? Como decíamos al principio, se trata de entender el pensamiento político de Maquiavelo como un realismo político. En resumen, podemos ver cómo nos alejamos de esa frase abstracta de «el fin justifica los medios». El planteamiento de Maquiavelo vendría a decirnos que lo que tradicionalmente entendemos como algo malo deberá juzgarse a partir de los resultados que esas decisiones hayan tenido en la sociedad. El objetivo principal de esta guía para el político que Maquiavelo describe en El Príncipe no es otra que mantener la estabilidad, el orden en un Estado. Y si para ello tiene que servirse de cosas que normalmente consideramos malas, habrá que ver que se están realizando para evitar un mal mayor, un caos, un desorden. Hay que decir que Maquiavelo desarrolló todo su pensamiento político en un momento donde Italia aún no estaba unificada, donde Italia aún no era el país, esa bota que conocemos hoy. En este sentido, Italia era un conjunto de territorios que estaban en constante conflicto. El problema de la estabilidad política, como veis, fue algo más que un problema teórico para Maquiavelo. Fue la realidad en que desarrolló su pensamiento político. Y para terminar, una idea fundamental en el pensamiento de Maquiavelo. En este contexto, la Iglesia fue una institución muy criticada precisamente por vivir alejado de los ideales del cristianismo. Lejos de esta vida sencilla y humilde del amor al prójimo, los papas vivieron rodeados de corrupción, de escándalos sexuales, de riqueza. Y dentro del pensamiento de Maquiavelo que hemos desarrollado hasta aquí, tendrá lugar una idea fundamental que marcará el desarrollo de la política en la modernidad. Hablamos de la separación entre la Iglesia y el Estado. Maquiavelo entendía que para garantizar la estabilidad del Estado, éste debía separar el poder político del poder religioso.
En la próxima clase veremos cómo esta separación entre la religión y la política va a tener un papel muy importante en el desarrollo político de la modernidad. Por el momento, hemos visto que el planteamiento político de Maquiavelo defiende la necesidad de un gobernante entendido como un estratega, como alguien que sabe moverse en esa selva, en ese juego de fuerzas que es el ámbito político. El político, por lo tanto, es un virtuoso, alguien que se hace cargo como un hombre de la realidad política y no deja nada a manos de la diosa Fortuna. Esta hombría, por lo tanto, lo lleva a hacer uso de todo el abanico de herramientas que tiene a su disposición, que estas herramientas a veces sean inmorales o malas. Maquiavelo, por lo tanto, plantea juzgar todas las decisiones poniéndolas en relación con el resultado final, el mantenimiento de la estabilidad política. Lo buenas o malas que sean determinadas decisiones dependerán del resultado final, de la paz o el orden que permitan establecer a nivel del Estado, de si contribuyen o no a la estabilidad del país. En fin, Maquiavelo es un claro ejemplo de los cambios políticos que empiezan a tener lugar en el Renacimiento, en ese principio de la modernidad. En la próxima clase analizaremos cómo esta transformación política se va consolidando, dando lugar a una transformación radical de la política, donde veremos que surgen algunos pilares que determinarán nuestra visión contemporánea de la política. Pero esto será en la próxima sesión. Un placer haber compartido esta con vosotros y vosotras. Y hasta aquí la sesión dedicada a la filosofía política de Nicolás Maquiavelo. Cuidaos mucho, quedaos en casa, o no, no sé cuándo estáis viendo esto, pero como siempre, gracias por echarle un ojo al vídeo. Seguimos en la próxima sesión. ¡Chao!